Un día como hoy nace un conocido nuestro, de usted que nos escucha, un lingüista, literato, mitólogo alemán. Nunca había oído esta calificación, mitólogo. Tampoco. Cuya vida y obra estuvo fuertemente ligada a la de su hermano mayor, Jacobo, y por eso se habla de los hermanos Grimm. Su nacimiento en 1786. Durante largo tiempo le fue difícil encontrar empleo debido a problemas relacionados con el asma y un padecimiento cardíaco. Pero se dedicó a reunir junto con su hermano Jacobo cuentos e historias populares, las cuales adaptaron y publicaron. Gracias a este hombre se pudieron recuperar, son los padres de los estudios de la antigüedad germánica, la lingüística germánica y la filología alemana. Son los más famosos por su colección Kinder, cuentos de niños y del hogar. Publicaron cantares daneses antiguos, baladas y cuentos populares. Son los que, a través de una recolección, fueron poco a poco reuniendo todo lo que nosotros conocemos y que creemos que pues pertenecen a nuestra época, ¿sí? Son, por ejemplo, el castigo que les ponen a las hermanas de Blancanieves es horrendo. No, Cenicienta. Es horrendo. Por ejemplo, se corta el talón para que le quepa el zapato. Una el dedo y la otra el talón. Una el dedo y otra el talón. Y luego a la bruja, no sé, creo que la meten en un barril con clavos adentro y la echan a rodar en una montaña. Todavía hay elementos de la barbarie de aquellos cuentos. A la bruja la meten al horno y le prenden. No, a la de Hansel. Sí. Sí. Adiós, bruja. Oye, pero nos preguntábamos, yo nunca había oído mitólogo. Bueno, el que estudia mitos, ¿no? La mitología, pues es el estudio de los mitos. Y leyendas. Y leyendas, sí. Mitólogo. Y es que ellos iban recogiendo todas las leyendas, todo lo que contaban, y lo transforman y lo hacen cuentos. Y así como mencionan de Hansel y Gretel, la madre era la original, pero dijeron, ¿cómo puede ser una madre tan mala que haya perdido a sus niños en el bosque? Entonces dicen que es madrastra y ellos se molestan porque les cambian la historia. Sí, ellos son posteriores a Perrault. Pero Perrault es muy escueto en sus cuentos. Por ejemplo, en Perrault, si se molestan en leer La Caperucita Roja, llega el lobo, se la come y ya, se acabó. Nadie la rescata ni le abren la panza. Ni le abren la panza al lobo. Sí, se queda comida. Pues toda esa serie de cuentos después fueron refinados, digamos. Sí, cómo no. Poco a poco, hasta convertirse en algo inocuo para los niños, porque en realidad son dramas terribles. Sí, también está el Castillo de Barba Azul, que también lo hacen en ópera, y también hacen una modificación, como dice Mario, como un Perrault, inspirado. Sí, porque pues él tenía los cadáveres de las esposas guardadas en un cuarto. Yo no sé cómo los preservaba, pero y tenía prohibida la entrada la muchacha, la heroína,
al cuarto y se roba la llave y entra y descubre los cadáveres de todas sus antecesoras. Oye, aquella historia de La Bella y la Bestia, ¿tendrá ese origen? Pues es de otro, claro, es como de la época, pero sí es otro autor, no recuerdo. El compositor Bela Bartók, la primera vez que lo presentan, el primer acto, la gente lo rechaza en el Castillo de Barba Azul. Ya hasta que hace modificaciones después de un tiempo, ya como que es aplaudido. Pero al principio eran rotundamente aborrecidos. ¿En el monstruo o en el Barba Azul? En el de Barba Azul. Ah, sí. La Bella y la Bestia es otro. Parecido, pero... La Bella y la Bestia también debe tener el origen en algún cuento, en alguna novela, porque ha sido incluso serie de televisión, La Bella y la Bestia. Creo que es la película de mayor antecedente, aquella francesa, muda todavía, cuya representación todavía se da en algunas funciones de cine. Jean Cocteau hizo varios cuentos en el cine, varios cuentos célebres. Por ejemplo, La piel de Zapa. Y creo también una versión de La Bella y la Bestia. Bueno, se hicieron La Sirenita en cine, el primer cine de dibujos animados. Aquí en México, el que presentó mayor variedad de cuentos rescatados desde la más remota antigüedad fue Cachirulo, con su programa dominical que tenía un gran auditorio. Sí. En la televisión era El Amo. Él y las luchas libres. Sí, pero es que a mí me tocó de niña. Podía pasar lo que quisieras el domingo, pero perderte el cuento era imposible. Era sensacional porque andaban por el bosque. Que tenía un árbol nada más. Pero de niño no te dabas cuenta de eso. Pues no. Te das cuenta ya cuando los ves después y dices, bueno, la escenografía era de kindergarten, en serio. Tipo las de Orol, ¿no? Un árbol de cartón. No, peor que eso, Lili, peor que eso. Era el mismo castillo, era el mismo príncipe, la misma princesa, el mismo malvado, que era el hermano de Enrique Alonso, Carlos Alonso. La princesa siempre fue Aurora Alvarado. Sí. El otro, el príncipe, ¿cómo se llamaba? Sol. Ya no. Era también un actor que siempre fue el mismo príncipe en todos los cuentos. Y ese actor trabajó muy poco en otras cosas, porque yo creo que la imagen de príncipe se le quedó para la posteridad. ¿A poco tú, Tomás Mojarro, también veías el cuento dominical de Cachirulo? Lo único que, lo único que veía y que me gustaba era el chocolatote. Era lo único. No, en la misma época, aquel radioteatro, ¿o cómo se llamaba? Sí, de la W tenía... No, era el teleteatro en los miércoles. Carlos V. Ajá, de Carlos V, con Fernando Soler. Ángel Garaza. Ángel Garaza. Pero era los miércoles a las 8 de la noche. No se grababa, se transmitía en vivo, creo, vivo. ¿no? Sí, tuvo una época muy brillante ese teleteatro. Sí, fue muy importante para la televisión. Que nació en la radio y luego fue llevado a la imagen. Pues había esa inquietud por el teatro en la televisión, eso estaba bien. Que llegara a los grandes públicos una serie de obras de teatro que se interesaran los públicos por esa
expresión artística muy hermosa. Malila Olmos, de 70 años, en Satélite. Adela dijo que la única princesa en el cuento de Cachirulo, los domingos, era Aurora Alvarado, pero no. También apareció Mari Castel y otra princesa fue María Rojo. Pero María Rojo era muy jovencita. Muy niña todavía. Sí, era niña. La princesa ya adolescente, joven, era Aurora Alvarado. De la otra, la verdad, no la recuerdo. Pero recuerdo muy bien a María Rojo. Y había otra niña que... Ay, ¿cómo se llama la otra actriz? María Rojo comenzó de niña sí, muy supliendo algunas noches a Angélica María. Angélica María descansaba y entraba María Rojo en La mala semilla de niñas. Pero esa era obra de teatro. Sí, otra. Y al propio tiempo empezó a trabajar con Cachirulo. Juan, el príncipe se llamaba en la vida real Juan, no me acuerdo. Yo no me puedo acordar. Y terminó casándose con Juan, nada más que Juan se fue a España y resultó un poquito difícil de controlar y entonces allá se quedó. Muy joven murió. Evelina Muciño Olvera, de Álvaro Obregón, 70 años. Felicito al señor Mojarro por estar en el programa. Y también recuerdo El monje loco, Apague la luz y escuche, Carlos Lacroix, Cárcel, el que la hace la paga. Para mí estos programas fueron hermosos. Oh, cómo me gustaba la banda de Huipanguillo con Ferrusquilla. Y el Panzón Panseco, y el elenco del Panzón Panseco con las cúcaras que hacían su sketch dentro del Panzón Panseco, que decía, las cúcaras, no. Y entraban y empezaban a decir detalles como, oye, fulana, ¿traes las medias torcidas? No traigo medias. De Cuautitlán Izcalli, Juan Reyes Barrera, 64 años. ¿No recuerdan que el programa en el que salía Cachirulo se llamaba Teatro Fantástico y era patrocinado por la chocolatería La Azteca y la ratita Cookie? Sí, pero... Sí, pero el eslogan la presentación era el ferrocarril. Este es el trenecito del Chocolate Express, que alegre, muy bonito y qué sabroso es. Express. Sí, recuerdo la historia de ese chocolate. Primero salía en sobres, una caja con sobres. Sí. Después ya empezó a salir en frascos y luego en botes. Después cambió un sabor nuevo a la canela. Era vainilla. Era colorado. El de vainilla. Sí. Por aquel tiempo había concursos de niños y había el locutor manejaba a aquellos niños y el producto era un refresco de mandarina o de naranja. ¿Quieres un refresco? Sí, y los niños querían un refresco. ¿Lo quieres de mandarina o de naranja? Pero la metida de pata de un escuincle que dice, no, yo prefiero una Coca-Cola. Y corte enseguida. Había unos caramelitos toficos Sí, que qué buenos también son. tuvieron un gran escenario en la televisión. Decían toficos, qué buenos son. Era Estrellas Infantiles Toficos. Pepe Ruiz Vélez. Pepe Ruiz Vélez y Genaro Moreno. Y era la presentación de niños con aptitudes artísticas. Ese Genaro Moreno era quien manejaba a los niños de los refrescos de naranja y demás, o sea, eran jarritos. Y Pepe Ruiz Vélez, curiosamente, lo que era un jinete, era un charro, era un zacatecano apasionado de la charrería. Muy buen jinete e imitaba voces, contaba chistes, salía en películas haciendo algunos papelitos de locutor o algo por el estilo, pero era
esencialmente un hombre de charrería. De Naucalpan, José Morales Trenado, 59 años. Sobre el teatro fantástico, también aparecía como reina la actriz María Rubio. Sí. Otro actor príncipe es el locutor que tiene un programa que se llama Lo que el viento no se llevó. Se llama Jorge y no recuerdo el apellido. Jorge Zúñiga, servidor. Rogelio y Genaro Moreno conducían Club Quintito. Esto sucedía por las tardes. Y los refrescos que anunciaban no eran jarritos, sino chaparritas, de sabor uva, piña, mandarina y toronja.